Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en San Juan capítulo 12, versos 28 en adelante, 27 en adelante, donde dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la manera de Dios atraer a sus hijos hacia Él. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La forma en que Dios atrae a sus hijos es por medio del programa de redención, en donde los hijos e hijas de Dios son reconciliados con Dios. De esto también nos habla San Juan capítulo 3, verso 13 en adelante, donde dice el mismo Jesús: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí podemos ver que en la primera venida de Cristo Él sería levantado para poder atraer a sí mismo a todos los hijos e hijas de Dios. Y Él fue levantado en la cruz del Calvario, como Moisés en el desierto había levantado una serpiente de bronce cuando el pueblo hebreo había pecado ante Dios allá en el desierto y estaban siendo mordidos por serpientes venenosas. Pero Dios le dijo a Moisés: levanta una serpiente de bronce en un asta, o sea, en una vara, y toda persona que sea mordida por serpientes venenosas, mire a esa serpiente de bronce y no morirá. Ahora vean algo sencillo. Una serpiente venenosa muerde a una persona
y está sentenciada a la muerte la persona. Pero mirando a una serpiente de bronce, la persona quedaba libre de esa maldición de la muerte que venía sobre la persona que era mordida por serpientes venenosas. El veneno de la serpiente se hacía inefectivo al mirar a la persona hacia la serpiente de bronce levantada allá en el desierto. ¿Y por qué aquella serpiente tenía este significado para el pueblo hebreo? ¿Por qué se efectuaba ese milagro en medio del pueblo hebreo? Porque esa serpiente de bronce representa a nuestro amado Señor Jesucristo tomando nuestros pecados y así tomando el juicio divino que tenía que caer sobre nosotros, cayó sobre Cristo, fue levantado en la cruz del Calvario y todo el juicio divino cayó sobre Cristo, y ahora nosotros miramos a Cristo, miramos su sacrificio en la cruz del Calvario y lo recibimos como nuestro Salvador. Miramos creyendo y nuestros pecados son borrados, y el efecto de la mordida de la serpiente allá en el lugar sobre el veneno que la serpiente introdujo en la raza humana, por el cual viene la muerte para el ser humano, porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte entró a la raza humana por medio de un hombre, por Adán. Y ahora, por medio de Cristo, la vida eterna. Mirando a Cristo obtenemos la vida eterna, nuestros pecados son quitados, y ahora todo el juicio divino que tenía que caer sobre nosotros ya cayó sobre Jesucristo, por lo tanto no puede caer sobre nosotros. Él tomó nuestros pecados y por consiguiente tomó el juicio divino que tenía que caer sobre nosotros, el cual cayó sobre Cristo el día en que Él murió. Y por eso es que Cristo, siendo inmortal, se hizo mortal al tomar nuestros pecados y murió. Pero eso decía: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y en esa acción de poner su vida por nosotros para volverla a tomar, Él nos salvó. Puso su vida por nosotros y así pagó por nosotros y pagó por nuestros pecados, y ahora nosotros quedamos libres al creer como nuestro Salvador. No quiere que ahora sobre nosotros el juicio divino y podemos vivir eternamente con Dios, reconciliados con Dios. Cuando Cristo lo dijo muerto en otra ocasión fue cuando habló diciendo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Él se lo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Aquí Cristo está hablando de sí mismo con el grano de trigo, el cual, si no moría, Él solo quedaba y el resto de los seres humanos tenían que morir. Y Él estaría viviendo todavía en este planeta Tierra en el cuerpo que Él tenía, pero estaría solo, no tendría con quién hablar. Ahora vean, una vida solitaria para Jesús no era el programa divino. El programa divino no es el Dios tener muchos hijos e hijas, y para eso Cristo vino a la tierra. Ahora la raza humana viene por medio de unión de un hombre y de una mujer, y eso significa que nace en esta tierra como un descendiente de Adán. Y por consiguiente la muerte que entró en el huerto del Edén por Adán a la raza humana lo sigue a toda persona que nace en esta tierra, y no importa que sea pobre o rica, sea una persona ignorante, analfabeta, o sea una persona que haya estudiado mucho y tenga grandes títulos universitarios y se haya convertido hasta en un científico, con todo eso no puede escapar de la muerte, porque la muerte lo sigue
a todo ser humano que nace por medio de la descendencia del primer Adán. Pero por medio del segundo Adán entró la vida eterna a la raza humana, y por consiguiente toda persona que ha creído en Cristo como su Salvador, al lado de sus pecados en su sangre y ha recibido su espíritu, ha nacido de nuevo. De ese nuevo nacimiento es que le habló Cristo a Nicodemo, diciéndole que no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo pensó en un nacimiento por medio de una mujer, y Cristo le explicó que era nacer del agua y del espíritu. El que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y ahora, por medio del segundo Adán, que es nuestro amado Señor Jesucristo, obtenemos el nuevo nacimiento al creer en Él como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, recibir su Espíritu Santo. Así obtenemos el nuevo nacimiento, y por consiguiente obtenemos un cuerpo teofánico y eterno de la sexta dimensión, un cuerpo angelical, que es llamado el ángel de Jehová, que campa en verdor de los que le temen y los defiende. Cada hijo e hija de Dios que ha nacido en el reino de los cielos, recibiendo a Cristo como su Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su espíritu, tiene un ángel, o sea, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. ¿Recuerdan cuando Cristo dijo a sus discípulos que los ángeles de estos pequeñitos ven el rostro de mi Padre cada día? Ese ángel es el cuerpo teofánico que cada persona tiene, lo cual es el cuerpo angelical que recibe cuando nace de nuevo, cuando ha recibido a Cristo como su Salvador y ha recibido su Espíritu Santo. Y ahora, vean ustedes, lo que está sucediendo en el programa divino es que Dios está llevando a cabo una nueva creación, y por eso es que todo creyente nacido de nuevo pertenece a una nueva creación, a una nueva raza que Dios está creando. Y por eso es que en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 nos dice que Cristo es el principio de la creación de Dios. Él es el principio de esta nueva creación, porque Él es el segundo Adán, el cual vino con vida eterna y no perdió la vida eterna, porque no pecó. Él solamente tomó nuestros pecados para así pagar la deuda del pecado, y así se hizo mortal y colocó su propio cuerpo en sacrificio por el pecado, para luego volverlo a tomar. Él tuvo que ir en su cuerpo teofánico al infierno, y allí le quitó las llaves del infierno y de la muerte al diablo, y luego resucitó. La Escritura nos habla de ese tiempo en que Jesús se murió, y nos dice el apóstol San Pedro que Cristo fue a donde estaban las almas o los espíritus encarcelados, dice primero Pedro capítulo 13, verso 18 en adelante, dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea, murió en la carne, pero el espíritu no murió. Lo que murió fue su cuerpo físico, pero el espíritu, él bajó al infierno en su cuerpo teofánico, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora vean, en su cuerpo teofánico él fue y predicó en otra dimensión, en la quinta dimensión, que es el infierno, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora vean todas aquellas personas que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, los cuales no creyeron a Noé en su mensaje. Encontramos en la historia bíblica que cuando vino el diluvio, los destruyó a todos.
Ellos no entendieron, no conocieron el programa divino correspondiente a aquel tiempo y por consiguiente no creyeron en el profeta Noé, un profeta dispensacional que Dios envió. Y vean ustedes, las consecuencias fueron funestas para aquella generación antediluviana. El Señor Jesucristo, hablando de todo el tiempo de Noé, también nos dijo en San Mateo capítulo 24, versos 37 al versos 37 en adelante, 27 al 39 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendió, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre para este tiempo final será como en los días de Noé. En los días de Noé no entendieron el programa divino que se estaba llevando a cabo, no comprendieron el mensaje que Noé les predicaba y no comprendieron la construcción del arca que Noé estaba construyendo, llevando a cabo para salvarse él y su familia. Y en aquel tiempo pues no llovía como llueve en la actualidad, y ahora Noé construyó un arca, y de seguro la construyó en un monte, porque no va a construirla en un llano, o sea, no la va a construir abajo en el valle, para tener que ir a buscar los árboles, la madera, y traerla cargada. Construyó el arca donde estaba la madera, y la gente pensaba: este hombre tiene que estar loco, porque está construyendo un arca porque viene un diluvio. ¿Y quién va a creer eso? Sí, miren, no ha habido ninguna inundación por aquí, y ahora él no dice que vendrá un aguacero, sino que un diluvio que va a inundar el planeta Tierra completo, y que todo el mundo va a perecer. Y todas las religiones de aquel tiempo, pues había religiones como en nuestro tiempo, y hubo grandes líderes religiosos como en nuestro tiempo, y grandes políticos también, y muchos reyes. Y en aquellos tiempos la gente vivía 500 años, 600, 700 años también, y hasta más. Gente que vivían tantos años podían decir: en los últimos 400 años no ha habido ninguna inundación por aquí. Otros podían decir: en los últimos 500 años no ha habido ninguna inundación. Así es que Noé, el cual tenía 500 años, aunque no había visto ninguna inundación, Dios le dijo que iba a venir una inundación, un diluvio que iba a inundar el planeta Tierra. Ahora miren, Noé tenía 500 años cuando Dios le dio. Y luego él dio a conocer el mensaje de parte de Dios, y comenzó la construcción del arca, y hasta que el arca no estuviese construida, Dios no podía enviar el diluvio. Por eso dice San Pedro: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. La paciencia de Dios estaba esperando en los días de Noé a que Noé construyera el arca, terminara el arca, para que entrara dentro de esa arca, y luego Dios envía el diluvio. Por eso es que cuando ya Noé tenía 600 años, o sea, transcurrieron unos 100 a 120 años, y el arca estuvo lista, y Dios le dijo a Noé, cuando ya estaba lista: ha llegado el fin, dentro de 7 días enviaré el diluvio, entra tú y tu familia al arca, y los animales también, y las aves. Ahora 7 días y vendría el diluvio. Ahora veamos todo eso, este diluvio, desde que Dios le dijo a Noé que vendría un diluvio, hasta que luego le apareció nuevamente. Eso nos habla del tiempo de las 7 etapas o edades de la iglesia. En todo ese tiempo se está denunciando que viene un juicio divino. Y las personas dicen: y eso lo están diciendo
desde hace miles de años. Hasta el mismo Jesús habló de eso. Eso es cierto. Pero la paciencia de Dios está esperando hasta que entre cada escogido de Dios al cuerpo místico de Cristo. Cristo es el arca de salvación. Y Dios está esperando hasta que entre hasta el último de los escogidos de Dios. Y Dios está esperando hasta que la iglesia del Señor Jesucristo sea completada. Y cuando se complete el número de los escogidos de Dios y todos estén ya en Cristo, en el cuerpo místico de Cristo, hayan nacido en la iglesia del Señor Jesucristo, entonces se cerrará la puerta como se cerró en el día de Noé. Vean. Vamos a ver en el libro de Génesis ese momento en donde la puerta fue cerrada. En el capítulo 7 del Génesis dice: y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Es que Noé efectuaba los sacrificios de los animalitos por el pecado, y sus pecados estaban cubiertos con la sangre de sus sacrificios, la de ellos, los pecados de ellos, de Noé y su familia, y por eso Dios los veía justos. No era que no tenían problemas, pero eran cubiertos con la sangre de esos animalitos. Y ahora vean cómo Dios le dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hizo. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y diciendo: y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, las mujeres de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y sigue diciendo: vinieron pues, verso 15 sigue diciendo: vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron. ¿Cómo? Le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Cuando Dios cierra la puerta, Él es el que cierra y ninguno abre, y abre y ninguno cierra. Ahora tenemos la escritura en el capítulo 13 del libro o Evangelio según San Lucas, versos 22 en adelante, donde dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo:
esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde soy. Ahora vean cómo aquí también está profetizado por el mismo Cristo que la puerta será cerrada. Y Cristo es la puerta. Él es la puerta de salvación. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Ahora, esta puerta de salvación va a ser cerrada cuando entre hasta el último de los escogidos de Dios por esa puerta y haya nacido en el cuerpo místico de Cristo. Luego esa puerta se cerrará y nadie más podrá entrar por ella, porque Cristo es el que cierra y ninguno abre, y abre y ninguno cierra. En la parábola de las 10 vírgenes también Cristo nos enseñó que esa puerta va a ser cerrada. En el capítulo 25 de San Mateo nos dice el mismo Cristo, cuando nos habla de las 10 vírgenes, nos dice, verso 10 en adelante dice, pero mientras ellas iban a comprar, o sea, las vírgenes insensatas, mientras iban a comprar aceite, el aceite representa el Espíritu Santo y las 10 vírgenes representan el cristianismo completo, y 5 prudentes y 5 fatuas representa una parte del cristianismo que ha creído en Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en su sangre y ha recibido el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, y así ha nacido de nuevo. Esas personas son las que tienen aceite en sus lámparas. Tienen el Espíritu Santo, que es el aceite, está tipificado en el aceite, lo tienen ¿dónde? Dentro, en sus cuerpos, en sus vidas. Y luego, otra parte del cristianismo, los cuales han creído en Cristo como su Salvador, no han recibido el Espíritu Santo, no tienen aceite en sus lámparas. Ahora, para el día postrero, miren ustedes, las vírgenes insensatas salen a buscar aceite, pero no dice que lo consiguen. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ahí tenemos nuevamente palabras de Cristo, donde nos muestra que la puerta de la salvación, que es Cristo, será cerrada y nadie más podrá entrar por esa puerta buscando la salvación, la misericordia divina. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La puerta va a ser cerrada, pero antes de eso, cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, habrá escuchado la voz de Cristo, el buen pastor, y habrá entrado por esa puerta al cuerpo místico de Cristo. Esa es la puerta del redil del Señor. Esa es la puerta de la iglesia del Señor Jesucristo. Jesucristo, nuestro Salvador. Él es la puerta. Por esa puerta es que hay que entrar para entrar a la iglesia de Jesucristo, al cuerpo místico de Cristo. Por eso en esa puerta está la sangre del sacrificio, su sangre derramada. Esa sangre está ahí en esa puerta, la sangre de la expiación, la sangre para la preservación de la vida de todos los escogidos de Dios, de todos los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por eso es que en el Éxodo, cuando el pueblo hebreo fue a ser libertado por Dios, encontramos que Dios le ordenó al profeta Moisés
sacrificar cada familia un cordero de 1 año sin defecto, el cual tenía que haber sido tomado unos cuantos días antes y ser bien examinado. Luego ese cordero sería sacrificado y su sangre sería echada en una vasija y luego irían con hisopo y colocarían de esa sangre sobre los postes de la puerta y el dintel de la puerta, o sea, en el marco. Todo lo cubrirían así, con sangre, como si estuviesen pintando el marco. Y esa señal colocada ahí, la señal de la sangre, lo cual representa la vida, libraría a los primogénitos de su hogar, de esa familia. Y el cordero tenía que ser asado y colocado dentro de ese hogar para estar comiéndolo durante la noche, comiendo la Pascua, ese cordero pascual. A la medianoche Dios heriría a todo primogénito en Egipto, comenzando desde el hijo del rey, desde el primogénito del faraón hasta los primogénitos de los presos, de los pobres, de los esclavos y de los animales también. Y la única forma de evitar la muerte de los primogénitos era teniendo la sangre aplicada en el dintel y los postes, y de eso el pueblo hebreo era el único que conocía, porque tenía un profeta, el profeta Moisés, al cual le fue revelado todo ese programa divino para ser librados de la muerte de los primogénitos del pueblo hebreo. El faraón, con todos los sabios que él tenía y líderes religiosos que él tenía de las religiones que ellos tenían allá, nada sabía de esa noche y las cosas que sucederían en esa noche y de cómo evitar el juicio divino que caería sobre Egipto. Por lo tanto, cuando llegó la medianoche, fueron heridos todos los primogénitos en Egipto, pero los primogénitos de los hebreos no fueron heridos, no murieron, porque tenían un sacrificio y tenían la sangre de sacrificio aplicada. Y eso representa a todo hijo de Dios dentro de la casa de Dios, donde está la sangre del cordero pascual colocada ahí en la puerta. Cristo es la puerta y por eso Él derramó su sangre. Por lo tanto, Él fue cubierto con su propia sangre y ahí la puerta tiene la señal. Y nosotros como individuos tenemos en nuestro corazón la sangre del cordero pascual aplicada para que nuestra alma no muera, sino que viva eternamente. Ahora podemos ver que el pueblo hebreo, luego de tener el sacrificio del cordero pascual y comer el cordero pascual, esa noche en que la muerte estaba matando todos los primogénitos hebreos estaban a salvo. Vean, y ahora los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, han venido a este planeta Tierra para vivir una temporada aquí, pero la muerte ha estado pasando por este planeta Tierra. Y la única forma de los primogénitos de Dios ser librados de la muerte espiritual, porque el que sea herido con la muerte espiritual, luego cuando sea juzgado, será echado en la segunda muerte, que es el lago de fuego. Ahora podemos ver que se requiere que todo primogénito de Dios esté seguro. Y lo único que asegura la vida del primogénito de Dios, lo único que preserva la vida de los primogénitos de Dios, es el sacrificio del Cordero Pascual, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios para la preservación de la vida eterna de los primogénitos de Dios escritos en el cielo. Y por eso Él viene para reconciliarnos con Dios y colocarnos de regreso
en la vida eterna. Y Él evita que los primogénitos de Dios mueran. Él nos da vida eterna. Ahora vean que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tiene una importancia muy grande para Dios y para todos los hijos e hijas de Dios. Sin el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ningún hijo o hija de Dios, ningún primogénito de Dios podría vivir eternamente. Pero teniéndolo a Él y su obra de redención en la cruz del Calvario, obtenemos vida eterna. Y así es como nuestro futuro está seguro. Nuestro futuro eterno está seguro en Cristo. Él es el que preserva la vida de todos los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. O sea que el nombre suyo y el mío están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Recuerdan a Cristo hablando a sus discípulos cuando vinieron lo más contentos, diciendo: mira, fue cuando Jesús los envió a predicar y a echar fuera demonios y sanar enfermos. Cuando regresaron contándole a Jesús las grandes victorias que habían tenido, y le decían: mira, hasta los espíritus malignos, o sea, hasta los demonios, se nos sujetan en tu nombre. O sea que le decimos: salgan, y le decimos en tu nombre: salgan, y salgan de la gente. Y Jesús le dice: no os gocéis de esto, gozaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Cuando la persona sabe que su nombre está escrito en el cielo, sabe que es un hijo de Dios y sabe que necesita el sacrificio de Cristo para quitar sus pecados y así vivir eternamente. Ahora, cuando comprendemos estas cosas, nos damos cuenta que no estamos por mera casualidad aquí en la tierra. Y la desesperación que el ser humano tiene, vean ustedes, para los hijos e hijas de Dios, cuando despiertan a la realidad, cuando Dios los despierta a la realidad de su programa, ya esa situación de inquietud, de desesperación, porque no saben de dónde han venido, dónde están y para dónde van. Así está la raza humana. No sabe qué será su futuro, pero cada hijo de Dios, cuando ha recibido a Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en su sangre y ha recibido su Espíritu Santo, obtiene el conocimiento de quién es Él y de por qué está en este planeta Tierra. Y ahora conocemos también cuál será nuestro futuro en el próximo milenio, en los próximos milenios y por toda la eternidad. Nuestro futuro será con Cristo. Si yo fuera levantado a todos, atraeré a mí mismo. Y también Él nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiese dicho antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera yo a preparar el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, Cristo ha prometido que Él nos llevará a donde Él está. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, ¿qué será nuestro futuro? Nuestro futuro es con Jesucristo, nuestro Salvador. Donde Él esté, ahí estaremos nosotros con Él por el milenio y por toda la eternidad. Ahora, Él nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Teniéndolo a Él, pues tenemos el camino al Padre. Teniéndolo a Él, tenemos la vida eterna. Teniéndolo a Él, tenemos la verdad. Por lo tanto, estamos tranquilos viviendo en este planeta Tierra, y nuestro gozo es cantarle, glorificarle y trabajar
en su obra todos los días de nuestra vida. Estamos seguros en Él. Él es la seguridad de todos los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Este pasaje que les cité, donde nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Eso está en el capítulo 14 de San Juan. Ahora podemos ver que Él tiene un programa para llevarnos a Él, y en su programa encontramos que Él ha realizado la obra de redención, y ahora nosotros somos reconciliados con Dios por medio de esa obra que Él ha llevado a cabo en la cruz del Calvario, y somos justificados delante de Dios. Eso quiere decir, somos personas que estamos delante de Dios como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Y si cometemos algún error, falta o pecado, lo confesamos a Dios, a Jesucristo, echamos en la sangre de Cristo nuestra falta, error o pecado, y es quitado, y estamos como si nunca hubiésemos pecado. Por eso siempre que cometan errores, faltas o pecados, confiesen a Dios, a Cristo, y sus faltas, sus errores o sus pecados, y echen en la sangre de Cristo sus pecados, y serán quitados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y así permanecemos justificados delante de Dios, justos delante de Dios. Por eso fue que Dios vio a Noé justo, porque los pecados de Noé estaban cubiertos con la sangre de esos sacrificios que él ofrecía a Dios, por él y por su familia. Y ahora, por medio de la sangre del Cordero perfecto, del Cordero pascual, nuestros pecados no fueron cubiertos, sino quitados. Son quitados por medio de la sangre de Jesucristo. Y ahora, de etapa en etapa, de edad en edad, durante estos 2000 años que han estado transcurriendo, Cristo ha estado atrayendo hacia Él a toda persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Él, por ejemplo, Él dijo en San Juan, capítulo 10, algo muy importante que no podemos dejar pasar por alto. Dice, capítulo 10, verso 14 al 16, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, son de los pueblos gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cristo aquí nos enseña que tiene otras ovejas que no son del redil hebreo, del pueblo hebreo, son de los pueblos gentiles, pero son ovejas del Señor. Son personas que tienen sus nombres escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Son almas de Dios que vienen de la séptima dimensión y son colocadas en este planeta Tierra en cuerpos mortales para hacer contacto con Cristo, la vida eterna, y ser colocados en el cuerpo mismo de Cristo, ser colocados en la iglesia del Señor Jesucristo, que es el redil del Señor, el redil, el rebaño del Señor. Y en ese rebaño, de etapa en etapa, de edad en edad, Jesucristo, el Espíritu Santo, ha estado manifestándose al enviar cada ángel mensajero para cada edad, y manifestarse por medio de ese ángel mensajero, y por medio de ese ángel mensajero traer el mensaje correspondiente a esa edad, y por medio de ese mensajero hablarle a su pueblo y llamar y juntar así a todas sus ovejas de ese tiempo. Y el mensaje de Cristo para esa etapa o edad se extiende
por todo el territorio donde Dios envía ese mensajero y pasa a otros territorios, a otras naciones y continentes, y Dios coloca maravillosos colaboradores al lado de ese mensajero, ministros que llevan con él el mensaje por todas partes, y así llega la voz de Cristo, del buen pastor, hasta los oídos y el corazón de todas las personas que son ovejas de Cristo. Escuchan el llamado y responden a ese llamado recibiéndolo como su Salvador, y así siendo limpiados de todo pecado. Vean en el mismo capítulo 10, verso 27, Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno son. Ahora podemos ver que las ovejas del Padre Celestial dadas a Jesús para darle vida eterna, las cuales Él llama por medio de la predicación del Evangelio, llega la voz de Cristo al alma de la persona y recibe a Cristo como su Salvador. Sus pecados son limpiados por la sangre de Cristo y la persona es restaurada a la vida eterna, recibe vida eterna, recibe de parte de Cristo esa vida eterna, recibe el Espíritu de Cristo y recibe un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y así comienza la persona en la restauración a la vida eterna, recibiendo un cuerpo teofánico eterno, y para el día postrero recibirá el cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Pero primero obtenemos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, que es un cuerpo angelical, la misma clase de cuerpo que tienen los ángeles, la misma clase de cuerpo que tiene Jesús de la sexta dimensión. O sea, el cuerpo teofánico que es llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová o ángel del pacto, el cual apareció en la forma de un ángel, de un varón, a muchos personajes del Antiguo Testamento, profetas y patriarcas. Ahora ven ustedes esta clase de cuerpo teofánico, cuerpo angelical, es la clase de cuerpo que recibimos cuando recibimos el Espíritu de Cristo. Y para el día posterior recibiremos también un cuerpo físico eterno y glorificado, igual al cuerpo físico eterno y glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así se completará la familia de Dios. La casa de Dios es la familia de Dios, la cual ha estado Jesucristo creando. Es por creación divina que viene la familia de Dios. Nos dijo San Pablo, hablándonos de esta familia celestial, en su carta a los Efesios capítulo 2, verso 19 en adelante, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cada uno de ustedes es un miembro de la familia de Dios. Por eso es que usted reconoce que es un hijo o una hija de Dios. Para ser un hijo o una hija de Dios, tiene que haber nacido de Dios, por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo, y así nacer en la casa de Dios, en la familia de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, que es también el rebaño del Señor, donde nacen las ovejas del Señor, por medio del nuevo nacimiento. Y así se va aumentando el rebaño del Señor, así se va aumentando la iglesia del Señor a medida que van naciendo de nuevo los que tienen sus nombres en el cielo escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación
del mundo. Y así es como va creciendo la iglesia del Señor de edad en edad. Los va llamando y juntando de edad en edad al enviar a cada ángel mensajero en cada edad, y por medio de cada ángel mensajero Cristo manifestarse, velarse y revelarse y hablarle a su pueblo, y llamar y juntar a sus escogidos en cada edad. Y hubo un territorio donde le envió al mensajero de cada edad, y en ese territorio surgió el llamado, y de ahí se extendió a otras naciones y continentes. Y así se cumplió cada edad. Y ahora el llamado final del día postrero, el llamado de la edad de la piedra angular, es el llamado de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, que es la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, llamando y juntando a los escogidos de Dios del día postrero. Por eso Jesús dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Y ahora este llamado para todos los escogidos surge ¿dónde? En la América Latina y el Caribe, llamando y juntando todas las ovejas del redil del Señor y colocándolas ¿dónde? En el rebaño del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora está llamando las ovejas del día postrero para completarse el rebaño del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo. Y yo le doy gracias a Dios por llamar en la América Latina y al Caribe a sus ovejas, porque esto es la bendición más grande que tienen los latinoamericanos y caribeños, que las ovejas que Él llama en este tiempo final las está llamando en la América Latina y el Caribe, y si alguna se ha ido a otro territorio, hasta allá le llega el llamado de Cristo. Y de ahí, de la América Latina y el Caribe, se extiende para otras naciones el llamado del buen pastor, el llamado de Jesucristo nuestro Salvador, llamando y juntando a todas sus ovejas, a todos sus escogidos. Y así Él completará su iglesia en este tiempo final con el llamado de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, llamando y juntando a todos sus escogidos de este tiempo final. Y luego que haya entrado a ser el último de los escogidos a la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo, el redil del Señor, se cerrará la puerta. Cristo cerrará la puerta, y ya no podrá entrar nadie más al redil del Señor, a la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando se cierre la puerta, se cumplirá lo que está en la parábola de las 10 vírgenes, donde entraron las vírgenes prudentes, las cuales estaban preparadas, y se cerró la puerta. Vean, cuando el tiempo de Noé, cuando entraron Noé y su familia y los animales que iban a entrar, Dios cerró la puerta. Y ahora, cuando hayan entrado hasta el último de los escogidos de Dios, en el cuerpo místico de Cristo, se completará el número de la iglesia de Jesucristo, y Cristo cerrará la puerta. Y luego es que podrá venir la resurrección de los muertos en Cristo, la transformación de nosotros que vivimos, y esa manifestación plena de Dios en toda su plenitud en su iglesia, y el llamado para los hebreos, y luego el rapto, arrebatamiento de los escogidos de Dios para ir a la cena de la boda del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial, y luego el juicio divino caer sobre la tierra. Ahora miren por qué no ha caído el juicio divino de la gran tribulación. Todavía nosotros estamos aquí, y todavía Cristo está llamando y juntando a los escogidos. Por lo tanto, la puerta de la gracia todavía está abierta. Y la puerta de la gracia, que es Cristo, nuestro Salvador, Él todavía está llamando y juntando en su casa, en su iglesia, los que faltan. Así es que estemos en su casa, su iglesia, sin salir de ahí. La orden allá en Egipto fue que no salieran de esa casa. Esa era la casa que tenía la señal. La casa que tenía la señal, las casas que tenían la señal de la sangre estaban seguras. Los que estaban dentro estaban seguros, y la casa del Señor Jesucristo es la que tiene la señal de la sangre, porque tiene el Espíritu de Cristo en ella manifestado. Por lo tanto, estén dentro de la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, y no salgan de su iglesia. No se aparten de Cristo en ningún momento de su vida. Manténgase cada uno
firme, creyendo en Jesucristo, siguiendo a Jesucristo y esperando nuestra transformación. Todavía Él sigue llamando y sigue entrando al cuerpo místico de Cristo cada persona que Él llama. En la casa de Cristo, su iglesia, hay alimento espiritual en abundancia. En la casa de Cristo, su iglesia, Él ha colocado de etapa en etapa, de edad en edad, siervos fieles y prudentes que son los mensajeros que Él ha enviado. Y para este tiempo final, en nuestra edad, Él tendrá el siervo fiel y prudente del día postrero, que es su ángel mensajero, con el alimento espiritual para cada escogido de Dios, que es el mensaje del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y así estaremos comiendo el alimento espiritual para nuestro tiempo. En esa parábola del siervo fiel y prudente, en San Mateo, el mismo Cristo nos dice, San Mateo capítulo 24, versos 42 en adelante, dice: velad pues, porque no sabéis en qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Lo adoptará, lo transformará, y con él a los escogidos del día postrero también, porque el siervo fiel y prudente de cada etapa de la iglesia es el mensajero de cada edad. Pero ahora, ¿quién es el siervo fiel y prudente, el mensajero que estará en el día postrero y que recibirá a Cristo en su segunda venida, que verá la venida de su Señor? Dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual, cuando su Señor venga, le halle siendo así? Le halle dándole el alimento espiritual de la palabra de Dios a los escogidos de Dios en la casa de Dios, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo, en el cuerpo místico de Cristo. Bienaventurado aquel siervo, o sea, el siervo fiel y prudente que esté en ese tiempo de la venida del Señor. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y eso significa que lo colocará para administrar, como administrador. Por eso es que lo transformará a él y también al grupo de su edad. La promesa de la transformación para nosotros los que vivimos es para los que estarán con el siervo fiel y prudente del día postrero, siendo alimentados en la casa de Dios. Y ese siervo fiel y prudente es el ángel del Señor Jesucristo. Por eso es que esas promesas que están en el Apocalipsis, donde nos dice: al que venciere le daré tal cosa, al que venciere tal cosa, y así por el estilo, todas esas promesas serán cumplidas al ángel del Señor Jesucristo. Por eso en Apocalipsis 21, verso 7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Será un hijo el que obtendrá la gran victoria en el amor divino, y el Señor Jesucristo será su Dios. Ahora podemos ver que esta promesa será cumplida al ángel del Señor Jesucristo, porque es el último profeta mensajero que estará en la tierra en el día postrero, alimentando a los hijos de Dios. ¿Dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora
Ese ángel mensajero es un profeta dispensacional, el profeta de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino en el día postrero, alimentando a los hijos de Dios en la edad de la piedra angular, con el mensaje correspondiente a la edad de la piedra angular y a la dispensación del reino. Ahora hemos visto la bendición tan grande que hay para todos los hijos de Dios. ¿Dónde? En la casa de Dios. Esa es la casa de bendición, la iglesia del Señor Jesucristo. Y es en esa casa donde Cristo ha estado reuniendo a todas sus ovejas, todos sus hijos de edad en edad. Y es ahí donde reúne a sus escogidos de este tiempo final. Por eso el llamado ha salido en este tiempo final en la América Latina y el Caribe, porque Él llama y junta sus ovejas latinoamericanas y caribeñas, las junta ¿dónde? En su casa, su iglesia, en este tiempo final. Y así es como en este tiempo final nos trae a sí mismo, nos coloca junto a Él en la edad de la piedra angular. Y nos Él a la cena de las bodas del Cordero y a la casa de nuestro Padre celestial. Por eso nos dará un cuerpo glorificado, que es la clase de cuerpo más alto, del nivel más alto que puede obtener. Hay tres clases de cuerpos: cuerpo terrenal, que es el que tenemos; cuerpo teofánico, y es el cuerpo teofánico que hemos recibido al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo. Y así hemos recibido un cuerpo teofánico, que es un cuerpo angelical. Y el otro cuerpo es el cuerpo glorificado. Esa es la clase de cuerpo de nivel más alto que una persona puede obtener. Esa es la clase de cuerpo que tiene el Señor Jesucristo, el cuerpo glorificado de Jesucristo. Esa clase de cuerpo es la que recibiremos cuando seamos transformados. Un cuerpo glorificado, el cual es un cuerpo interdimensional. Puede ir, pasar por diferentes dimensiones sin ningún problema. ¿Recuerdan que Cristo entraba a donde estaban sus discípulos con las puertas cerradas, y Él entraba y se preguntaba, ¿pero por dónde entró? Y después desaparecía, porque es un cuerpo del nivel más alto que se puede obtener, un cuerpo glorificado. Esa es la clase de cuerpo que tendremos nosotros cuando seamos transformados. Y entonces veremos a Jesucristo en su cuerpo glorificado, porque seremos como Él en el cuerpo también. Y así seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Si yo fuere levantado, dice Jesús, a todos atraeré a mí mismo. Y ahora hemos visto este misterio de cómo Él lo hace. Y Él está juntando, trayendo a sí mismo a todos sus hijos, a todos los que tienen sus nombres en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y ahora nos dice en este tiempo final, en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. La iglesia del Señor Jesucristo se ha estado formando de edad en edad en la forma de un monte, y ahora nos encontramos en la edad de la piedra angular, donde Él dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Y para dar a conocer estas cosas, tiene que tener un instrumento ahí en la edad de la piedra angular. Y
¿Quién será ese instrumento que él tendrá ahí en la edad de la piedra angular? En Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder. Las cosas que han de suceder pronto. Vamos a ver aquí cómo lo dice estas últimas palabras. Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es por medio del ángel mensajero de Jesucristo que son dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, porque ese es el último mensajero de Jesucristo a través del cual Él estará hablando a su iglesia en este tiempo final, todas estas cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis capítulo 22, verso 16 también dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Hemos visto quién es el enviado del Señor Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto y ser llamados así todos los escogidos de Dios de este tiempo final. A través de este ángel mensajero, Jesucristo, el Espíritu Santo, estará manifestado, hablando a las iglesias y revelándole todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y todo eso ocurre ¿dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y en qué etapa ocurre? En la etapa de la edad de la piedra angular, como la obra de Cristo de edades pasadas ocurrió ¿dónde? En la casa de Dios, donde envió el mensajero de cada edad. Ahora nosotros nos encontramos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, donde obtendremos el conocimiento de todas las cosas que deben suceder en este tiempo final. Por eso nos abre las Escrituras, las profecías que contienen todas estas cosas que deben suceder, y nos abre el entendimiento para poder comprender. Porque aunque las profecías sean abiertas, si el entendimiento nuestro no es abierto por Cristo, tampoco las entenderíamos. Él nos abre el entendimiento en el corazón y en la mente, y nos abre las Escrituras, y así es como los entendidos de este tiempo final entenderán todas estas cosas que deben suceder pronto, y así comprenderán la manera en que Dios en este tiempo final nos estará atrayendo hacia Él mismo. Ha sido por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, proclamado de edad en edad. Y ahora en este tiempo final, en la edad de la piedra angular, nos atrae, nos llama y nos junta y nos prepara para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. La manera de Dios atraer a sus hijos hacia Él. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la manera de Dios atraer a sí mismo a todos sus hijos. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto todos seamos transformados, y los muertos en Cristo resucitados en cuerpos eternos, y todos seamos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Dejo con ustedes al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón por aquí. Lo tenemos para tener un cántico, el cual ustedes también podrán acompañar y así glorificar a Cristo, cantarle y darle también gracias por la manera en que Dios atrae a sus hijos hacia Él. No sabíamos que éramos hijos de Dios e hijas de Dios, pero ahora sí lo sabemos, porque Él nos ha atraído hacia Él. Y aquí está un grupo de personas que han sido atraídas hacia Dios en este tiempo final. Bueno, por aquí tenemos al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón
para este cántico. Vamos a ver aquí, vamos a cantar y en el cántico decir la forma en que Él nos ha traído hacia Él. Él dijo: si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí, hacia mí. ¿Y dónde fue levantado Él? Como la serpiente fue levantada en el desierto, Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario, en la cruz. Don perfecto. El don perfecto de ustedes es nuestro amado Señor Jesucristo. Ese don perfecto de Dios fue manifestado en la tierra para bendición del alma suya. Amén. Y de mi alma también. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Don perfecto. Vamos a pedirle por aquí.